Nosotros tenemos una respuesta económica al gobierno del PLD que le dio con decir ayer, o antes de ayer, en la reunión. No, Ayer, que había que revisar los gobiernos de 1985 con la poblada, la corrupción, y el año 2003 con la quiebra del Banco Baninter, de la que también formó parte el PLD, y a lo que le devolvieron 1.300 millones, que incluye a Danilo, Leonel, Felucho, Temo y Francisco Javier. Para que usted lo sepa. Y para que no se queden los reformistas, sí. 519 millones a Guarol Iranzo, que era el tesorero del banco. El tesorero del banco, sí. y el constructor de Balaguer. Que compró un canal con los cuartos de allá y también se quedó con el canal. Así fue. Canal 13. Telecentro. Para que usted entienda. Miren, señores, el PLD, yo quiero la carátula del programa de hoy, que me la pongan, para que los dominicanos hoy sepan perfectamente por qué los dominicanos debemos 52.353.3 millones de dólares. ¿Quiénes han sido los responsables de que mis nietos, tataranietos, lo suyo, lo de Gencho, lo de Tomás y de todo el equipo de aquí y de todos los dominicanos que nos están viendo en más de 52 países, entiendan quiénes son los responsables? Durante el gobierno de Trujillo, la deuda externa en 30 años fue 0. Interna, 0. Hay que reconocerlo. Rafael Leónidas Trujillo Molina, 1930-1961, 30 años de gobierno, deuda externa, 0. Deuda interna, 0. Joaquín Balaguer, 2 periodos, bien largo, uno de 2 y otro de 10, 22 años. 1966, 1978, 1986, 1994. Deuda interna, 134.0 millones de dólares. Deuda externa, 958.3 millones de dólares. Hay que reconocer que Balaguer, en sus primeros 12 años, tuvo deuda de 838 millones de dólares. Y en los 10 años siguientes, 86-94, apenas 120 millones de dólares. En 10 años. 22 años, Balaguer tuvo una acumulación de 1.092.3 millones de dólares de la deuda que hoy tenemos. Luego le siguió don Antonio Guzmán Fernández, Silvestre Antonio Guzmán Fernández. 1978, 1982, en 4 años de ese gobierno, deuda interna no dejó. La deuda externa, 1.656.5 millones de dólares en el gobierno de don Antonio Guzmán Fernández. En el gobierno de Salvador Jorge Blanco, la deuda subió, fue la deuda de 1.052 millones de dólares. Salvador Jorge Blanco. ¿Cuánto subió de don Antonio a Salvador? De don Antonio, ahora vamos a hacerle esa referencia. De Balaguer a don Antonio subió a 2.634.9 millones de dólares. De Salvador a don Antonio y Balaguer subió a 3.687 millones de dólares. 3.687 millones. Luego llegó Leonel Fernández. Balaguer ya dije que volvió 86-94 y solamente tomó 120 millones de dólares. Leonel Fernández en el año de 1996-2000, sus primeros 4 años, redujo la deuda en 1.029.4 millones de dólares. Hay que reconocerlo y felicitarlo. Muy bien por Leonel. Lo que llevó la deuda entonces a dejarla en 2.777.9 millones de dólares. Pero llegó Hipólito Mejía, año 2000, 2004. Hipólito le enganchó 2.766 millones de dólares, casi el 99.3%, llevando la deuda en dólares externa a 5.544.1 millones de dólares. Pero también, a la llegada de Hipólito, en el año 2000, se empieza a contabilizar la deuda interna, que había tomado Balaguer 134 millones,
y que en el gobierno de Leonel Fernández había tomado más de 300 millones. Lo que significa que a la salida de Hipólito, que tomó 551 millones, 575.2 millones en el sector interno, Hipólito finalizó con una deuda en su gobierno de 3.341.4 millones en los 4 años. Hazme una pausita ahí, porque hay que decir que dentro de esa deuda de 3.000 y pico millones de dólares estuvieron los 1.000 millones de dólares de los bonos soberanos que se lo entregó intacto a Miguel Vargas Maldonado, que era el ministro de Obras Públicas, que tenía la encomienda de hacer las construcciones de los Juegos Panamericanos. Para los Juegos Panamericanos. Sí. Lógicamente, tú tienes que descontarle a esos 1.000 millones los 47 millones de dólares que Andy Dauager cobró de lobby, de comisión por haber ido a hacer el lobby de las negociaciones, a poner los bonos en órbita, en circulación. Así mismo. Lo que quiere decir que de esa suma de dinero no se le puede atribuir totalmente a Hipólito Mejía, sino que Miguel Vargas nunca le dijo a este país cómo administró esos 1.000 millones de dólares. Ni Hipólito tampoco lo dijo. No, nadie lo dijo. Nadie lo ha dicho. Pero la historia se encarga de buscar. Sí. De buscar, claro. Entonces, miren, después de Hipólito vino Leonel Fernández, 8 años. Nuevamente. Leonel Fernández le adjudicó a la deuda interna en 8 años nada más y nada menos que 5.882.5 millones de dólares. Por eso muchos ingenieros se mataron, porque no le pagaron. En el primero, y en el primero, los primeros 4 años, ¿usted recuerda? Y en el segundo, porque no le pagaron a nadie. Tomó 5.800, dejó una deuda interna de 5.882.5 millones de dólares. Pero a la deuda externa le enganchó 7.327.4 millones de dólares a la externa, Leonel Fernández. Y en esos 8 años, Leonel endeudó al país por 13.209.9 millones de dólares en 8 años. Leonel Fernández. 13.209.9 millones de dólares. Y hay que agregarle a Leonel Fernández a su expediente, porque hay que tratarlo ya como expediente. A través de la CRED, la supuesta capitalización de las empresas del Estado. O sea que se llevó de paro, aparte de esa deuda, se llevó de paro todo lo que eran las empresas del Estado. Todo. Y algo más. Y eso incluyó también lo de Odebrecht y los tucanos. Se lo estoy diciendo eso a Radamés Jiménez, a este microbio con bigotes, que él está diciendo que lo que Luis dijo respecto de la situación económica que dejó el PLD, que es refiriéndose a Danilo, que no se está refiriendo en modo alguno a Leonel. No, porque estos 13.209.9 millones que Leonel entran, que ahí quería yo llegar, Leonel le dijo a este país que entre las uñas, su funcionario y él se llevaban 30.000 millones. 30.000 millones. Entonces, para que la gente vaya entendiendo, 30.000 millones por año, que eran más, ya sabe la gente por qué no endeudaron. Pero usted se va a asustar ahora. Ahora le toca el turno al bate a Danilo Medina Sánchez. 8 años. Danilo Medina Sánchez, PLD. Miren esa figura. La deuda interna que generó los 8 años de Danilo Medina son 15.271 millones de dólares a lo interno del país. Y la externa, 12.430.2 millones, más los 4.300 que tuvo que sumarle Luis Abinader, es este año al déficit que dejó Danilo Medina. Para que la gente tenga una noción, para que no piense que este gobierno de Luis tomó 4.300 millones. Por eso yo digo que ese equipo económico de Luis, yo no sé dónde diablo está. Porque
Este gobierno tuvo que endeudarse en 4.300 millones ahora. No, ellos se lo están echando en cara. Y se lo están ellos echando en cara cuando ellos fue que dejaron el jodido déficit de más de 436.000 millones de pesos. Lo que significa que en el gobierno de Danilo, escuchen esto, Henchi, economista, Tomás, abogado, todo el que no está viendo. El país debe, en total, 52.353.3 millones de dólares entre la deuda externa y la deuda interna. La deuda externa está en 30.490.6 millones y la interna en 21.862.7 millones. Digo que está en 30.000 porque ahí faltan, en eso que está ahí, los 4.300. Pero escuchen esto. Danilo Medina, de los 53.000 millones que debe el país, 52.000 millones, en 8 años, los angelitos del PLD de Danilo Medina, ese grupo de Temo, de Bichara, de Gonzalo, de José Ramón Peralta, de Gustavo Montalvo, de Euclides, de Felucho, de Camacho, todos esos demonios juntos endeudaron el país con 32.007.2 millones de dólares en 8 años, entre la interna y la externa. 32.000 millones de dólares de los 52.000 que debemos. Ese grupito que ustedes están viendo ahí. Y usted se pregunta, doctor, escuche lo que dijo Danilo antes de irse. Escúchelo. Si nosotros no cortamos ahora a tiempo el problema del déficit, yo sé que el próximo gobierno no tendrá nada que hacer en la República Dominicana.